Muy buenas tardes para todas y todos y todes. Una nueva edición de Alta Praxis, el programa de la Asociación de la Profesionales de la Psicología Social Argentina. Hoy estamos con un día difícil, ya arrancamos así. Un saludo para todas y todos. ¿Cómo estás, Gaby Payalola? Hola, buenas tardes. Bienvenida nuevamente. Gracias. Un viernes de ausencia, pero por suerte acá volviendo y contenta de estar otra vez, obviamente. Bueno, en la radio. y hoy hicimos un cambio. Luis Gesell hoy no puede estar con nosotros. Les mandamos un beso y un abrazo grande. Nos turnamos a propósito. El próximo. El próximo soy Te yo, toca entonces. Listo, dale. Listo. Pero el próximo Ah, vamos a avisar. sí, avisemos. El próximo, este es el anteúltimo programa. El próximo es el último programa Del año. Del año, por supuesto. Calma que seguimos en Volveremos y seremos muchas y muchos. Recargados volveremos, revolucionados volveremos. Resistiendo. Seguramente. Sí, y bueno, hoy tenemos un programa subjetivamente difícil, pero creo que también para muchos y muchas. Sí. Bueno, se está por abrir un tiempo para mí oscuro que se viene en los próximos años, que también va a ser un tiempo de lucha, un tiempo de recomponer muchas cosas perdidas, quizás sin querer, quizás de manera ingenua las hemos dejado atrás, quizás, no sé cómo expresarlo exactamente, pero creo que, bueno, se vienen tiempos, por un lado, sin ninguna duda se vienen tiempos de mucho sufrimiento para muchas y muchos, pero queremos decirles que vamos a estar todos juntos, vamos a luchar y vamos a sacar adelante esta vida que nos toca vivir, como siempre y como pensamos los psicólogos sociales que se resuelven los obstáculos, ¿no? Reelaborando esos obstáculos y poniéndonos en marcha, transformándolos, sí. Y bueno, para eso estamos, Hemos tenido unos últimos programas que fueron muy intensos, muy lindos. Por otro lado, el último programa con Ana la verdad que fue un hermoso programa. Ana nos dejó un montón de cosas para seguir pensando para adelante. Ella nos hablaba de cosas como, bueno, intervenir en todo lo posible, todo lo que sea posible de ser cambiado. Una intervención que tiene que ser una intervención que tiene que ver con una acción política. Otra de las cuestiones que tengo en mi cabeza, que es esto de algunas reacciones que hemos tenido con respecto a tomar posición, sentar, digamos, poner la mira en cuál es nuestra posición política frente a la realidad, que no quiere decir político partidario, ¿no? Por supuesto, aclarémoslo. Que se confunde muchas veces. Se confunde. Desde afuera, porque yo ese programa no estuve, pero pudiendo escucharlos desde casa, realmente para mí la entrevista en ese momento, y mandé un mensaje, fue como una sensación esperanzadora, a pesar de, o sea, en el sentido de si ganaba Milei, que terminó ganando efectivamente, como de sabernos juntos y de sabernos que, bueno, estaremos en la resistencia, bueno, en ese sentido, ¿no es cierto? De saberse acompañado, me parece. Sí. Dijiste una palabra, perdón, vamos a decir las redes, antes de vamos con las formalidades. Sí, por favor, decimos así. Las redes, así si quieren pueden escribirnos, comentarnos, charlar y mandarnos sus mensajes con lo que tengan ganas. El Instagram es Psicología Social Pichón, Facebook Asociación de Psicólogos Sociales de Profesionales de la Psicología Social Argentina, perdón. El teléfono de la radio no opera, porque el que tengo acá es el
Perdón. El teléfono de la radio es el 11 30 05 0236. Y también hay un teléfono fijo que es 4785 4843 si quieren llamar. Y si nos escuchan por Radio Viral Comunitaria, nos pueden mandar un mensajito directamente desde la web. Y en Twitch RB Comunitaria, siempre, porque está moderno el Twitch, para mí no Twitch, lo tengo en mi... Es un nuevo aspecto sí, en mi satélite de redes. Hay que incorporarlo todavía. Por ahí también nos pueden mandar mensajes. Manden mensajes de qué les pasa, de qué están pensando en estos días, que fueron días tan intensos. Días que primero fueron seguramente días un poco tristes, bajoneros, sí, tristes, o pueden ser de bronca o de impotencia. Sí. Y ahora es el momento de levantarse, el momento de ponerse en marcha. Sí, sin duda. Pero, por otro lado, antes también es preciso, me parece, reflexionar. Poner sobre la mesa la mayor cantidad de aspectos que podamos poner para poder sacar conclusiones que nos permitan ir al encuentro de aquellos que hoy en estos tiempos se vieron defraudados, defraudados, creo que es la palabra, la mejor palabra, con la dirigencia política, con nuestra forma de vida. Y ahí quisiera poner también el tema de nuestra forma de vida, un poco quisiera poner el énfasis en eso, porque tiene que ver a veces con las expectativas que tenemos de cuál es nuestro proyecto, utilizando palabras de la psicología social, cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra perspectiva, nuestra mirada de futuro, y quizás hay ahí una vorágine, como hablábamos la otra vez con Ana, hay una pauperización de la vida cotidiana, una aceleración de la vida que no nos permite parar a pensar cuál es la forma de vida que llevamos. Quizás esa forma de vida, y estoy hablando de diferentes formas de vida, estoy hablando desde el pibe que reparte Rappi hasta el pibe que trabaja en una oficina, que son tareas completamente diferentes, pero que en general quizás se puedan encontrar muchas muchas coincidencias en esas formas de vida y en la relación con el afuera y las relaciones que esas formas de vida que llevamos adelante cotidianamente todas y todos, ¿qué nos pone por delante? ¿Qué nos pone por delante como proyecto? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y me parece que no hemos tenido tiempo de eso. Quizás la reacción ahora fue una reacción de desesperación por una cuestión que económicamente muchas personas están sufriendo, y obviamente la necesidad primaria es la urgente, ¿no? Por supuesto, pero si tenemos, por lo menos los que tenemos la posibilidad de pensar en algo más, de salirnos de eso, de no estar en la urgente, me parece que tenemos la responsabilidad de pensar también que aparte de consumir y aparte de salir adelante, como se le dice comúnmente, me parece que hay que pensar nuevas formas de vida. ¿Qué vida queremos llevar? ¿Qué tipo de relaciones queremos tener? Las relaciones, esas relaciones que tienen que ver con el consumo del otro en un interés puramente económico. Y no estoy hablando de transacción de dinero, estoy hablando de las relaciones cotidianas que llevamos todos, en mayor o menor nivel. ¿Cómo las pensamos? ¿Las pensamos pura y exclusivamente en relación a
nuestra satisfacción, en qué se puede sacar, qué gano, qué no gano, o hay otras formas de vida. Creo que tenemos que, o sea, yo no tengo la respuesta, no hay respuesta, ¿no? Yo creo que la tenemos que pensar entre todos. Quizás la pregunta no la estoy formulando de la mejor manera, pero creo que por ese lado va. Me parece que hay que ir pensando, preguntas también. Me parece que lo que decís de ir al encuentro sería clave, porque también en el sentido de, bueno, uno tiene una urgencia que... algo que es urgente, como poder comer, poder tener para vestirse, tener un techo. Ir al encuentro en ese sentido es necesario primero para entender la realidad del otro, pero también para poder construir juntos, ¿no es cierto? Me parece que la palabra clave en esto que dijiste es esto de ir al encuentro del otro, para ayudarnos entre todos, es gestar un proyecto que sea común, Ahí va, que sea social, que no sea un proyecto individual, que sea algo colectivo. Sí, sí, sí. Pero eso se genera estando con el otro, ¿no es cierto? Tampoco no haciendo la vista al lado. Sí, y quizás creo, y espero que algunas de las oyentes y oyentes que en este momento nos están escuchando puedan también darnos su mirada sobre esto que estamos charlando. Yo creo que es clave lo que decís vos, esto de la experiencia común. Pero ¿a qué nos referimos con experiencia común? Pensemos qué es la experiencia común, porque una experiencia común es también la experiencia de viajar en colectivo, no sé. Bueno. Bien, hay que llenar de contenido esas palabras que tanto, con un contenido que hoy esas palabras, como la palabra libertad, están llenas de contenidos. Contenidos que quizás no estemos nosotros pudiendo descifrar, porque tenemos otros puestos en esa palabra. Y me parece que hay una vastos sectores de la sociedad que tienen que le dan otro sentido a la libertad. Por ejemplo, a la libertad, porque estamos hablando ahora de esto que ha pasado, que nos ha pasado a todos, que un candidato con su eslogan principal es "Viva la libertad", ¿no? Pensar cuál es esa libertad y no dejar de pensar y no dejar de poner énfasis en eso. ¿En qué libertad? ¿De qué libertad me estás hablando? Y voy a ir al grano, ¿no? Porque traje algo. Dale. Con respecto a otra cuestión que es, últimamente escucho muchos análisis que van que lo abordan, digamos, esta situación desde el aspecto económico, que me parece que es un aspecto importantísimo, que no se le puede bajar el precio a eso. Que diremos que fue clave. Fue clave, pero ¿qué pasa? Yo, por otro lado, pienso que es clave el aspecto económico por otra cuestión, que tiene que ver con algo que algunos pensadores por ahí andan planteando, ¿no? Como un aspecto más, por supuesto, ¿no? El absolutizar las cuestiones no está bueno. Y me parece que es hiper complejo todo, me parece que hay muchos aspectos que hay que abordar, pero este aspecto que voy a, por lo menos ahora, plantear, me parece un aspecto importante. En la década del 70 más o menos, el escritor y director Pier Paolo Pasolini advertía sobre una mutación antropológica en la sociedad italiana. Y decía que esta mutación estaba inducida por la penetración desbocada de la cultura del consumo. Obviamente, este modelo de consumo inducido por el neocapitalismo, en esa época, él decía que trastocaba capas del ser que ni
tan siquiera el fascismo había tocado. ¿Sí? Sí. Entonces, como consecuencias, todas, él lo decía, todas las respuestas, desde la respuesta política, la respuesta cultural, las respuestas filosóficas y las respuestas desde la psicología, hacían falta que se vuelvan a pensar, porque esas respuestas ya no servían. ¿Mm? Y creo que hoy esto vuelve a ponerse, hay que volver a tomar esta idea de mutación antropológica. Mutación antropológica en el sentido de cambio radical en las relaciones y en la interacción entre los seres humanos. Estamos hablando precisamente de eso. Un cambio radical en la forma en la que nos relacionamos. Y la forma en la que nos relacionamos tiene que ver con la forma en la que se nos presenta la vida y en cómo nosotros nos disponemos a la vida. Me parece que es un aspecto que hay que tenerlo presente también como el aspecto económico. Pero para quienes tienen la situación económica resuelta, me parece que el aspecto más pasa por otro lado. Uh-huh. Y bueno, desde nuestra mirada quisiéramos plantear que se produjeron nuevas mutaciones, que se basan en saltos cualitativos, ¿sí? De esta forma en la que nos relacionamos, la forma en la que interactuamos, en lo público y en lo privado. No solamente en lo público, sino en cómo encaramos nuestras relaciones amorosas, sí, nuestras relaciones, nuestros vínculos con nuestros hijos. Familiares. Exacto, exactamente. Bueno, y en este caso creo que esta nueva etapa del capitalismo y de sus crisis, que son sistémicas, recurrentes y en este caso sostenidas en el tiempo, bueno, fueron el caldo dialéctico del cultivo de una nueva transformación que hay que ponerle y prestarle atención. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esto? Desde la práctica de la psicología social, porque este es un programa con psicología social, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, cuando escribía esto, lo primero que me salió fue esto, que creo que una vez lo decíamos: construir y aportar a la creación de espacios que fomenten la experiencia común. Ahora, ¿qué es esto de la experiencia común? ¿Qué experiencia? ¿Juntarnos? No, claro que no. ¿Solamente juntarnos? ¿Juntarnos? ¿Quiénes? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿No? Yo creo que se abren muchas preguntas a las cuales hay que ir encontrándole respuestas. ¿Qué es la experiencia común? ¿A qué nos referimos con experiencia común? ¿No? Sí, yo pensaba más como juntarnos para conocer también la realidad del otro, de la otra, del otro. Por eso también pensaba en esto de la transformación, ¿no es cierto? Porque el aprender, también que se habla en psicología social, que uno no es maestro y el otro es aprendiz, sino que se aprende enseñando y viceversa. En ese sentido, ¿no es cierto? De conocer las otras realidades, de salir un poquito del metro cuadrado donde vivimos, para poder transformarnos y transformar la realidad. Sí, y para eso aprender a escuchar nuevamente, que me parece que hay algo también ahí, de algunas otras lecturas que hice, que tiene que ver con eso, con una nueva manera de escuchar al otro, como se le dice, que es aquello que nos enseñaron en la década del 90, en la década del 70, en los 50, todos los movimientos sociales, fueron respuestas por haber sabido escuchar. Creo que tiene que ver, haber sabido escuchar el dolor, haber sabido escuchar la necesidad del otro, y ese saber escuchar me parece que se perdió, lo hemos perdido.
yo sé que estoy siendo un poco pesimista con lo que estoy diciendo, pero es necesario un poco poder plantear, por lo menos desde mi humilde punto de vista, me parece que si no nos pensamos nuevamente qué es lo que escuchamos y cómo escuchamos. Me parece que también hay que pensar que uno no está siempre dispuesto o predispuesto a escuchar. Y ese también es un tema, ¿no? Como, bueno, ¿por qué no estamos pudiendo escuchar al otro? ¿Por qué no estamos pudiendo acercarnos o ver al diferente, a lo que... Sí. Porque si no también nos quedamos en... digo, ¿no? En lo propio, y entonces es muy difícil, bueno, entender otras realidades o... Sí, totalmente. Y me parece que es eso. Un poco hubo una conversación en la que hemos quedado afuera. Muchos de los... ¿cómo llamarlos? Progresismos, me parece que todos esos movimientos sociales, creo que hay una falta, ahí hay algo en lo que hay que empezar a desentrañar. Sí, lo que pasa es que me parece que es tan complejo, porque también pienso, ¿no? Con esta cosa de lo superficial, por ejemplo, de las redes sociales, de quedarte ahí en la imagen nada más, y de que esa imagen además puede no ser una mentira, o eso como por poner un ejemplo, ¿no es cierto? O de que todo tiene que ser ya, para mañana, para hoy, para ayer, sin poder bancarse o bancarnos los procesos, que a veces son lentos. Todas esas cosas también las voy pensando a medida que vamos hablando, digo, es muy difícil esto que vos decís de desentrañar, porque también la complejidad es tan grande, ¿no es cierto? No sé, creo que nos va a llevar un tiempo. Bueno, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, Hay que hacerlo. Por ejemplo, en el último libro de un pensador que se llama Bifo Berardi, Franco Berardi, le dicen Bifo, es filósofo, es educador italiano, es participante activo de movimientos autónomos italianos desde los años 70. Él describe también, y él habla de cierta mutación antropológica de nuestros días y que tiene que ver con el impacto de las tecnologías digitales sobre nuestra percepción y sobre nuestra sensibilidad, ¿sí? Es muy interesante lo que él plantea, esta aceleración de la vida cotidiana. Y él dice, ¿qué es la sensibilidad? Es la capacidad de interpretar señales no discursivas y no codificadas. Pues bien, esa capacidad se está atrofiando por nuestra exposición a las tecnologías digitales que funcionan según una lógica muy formateada, una lógica del código, la lógica del, ¿cómo se le dice? Código o algoritmo. Algoritmo. ¿Sí? Y él dice, todo debe ser repensado, afirma. El alcance de esta mutación digital es igualmente muy profundo. Hay una atrofia de la sensibilidad que implica una atrofia de la empatía, que es la capacidad de sentir ¿sí? De sentir al otro como prolongación de mi existencia, sentir al otro como prolongación de mi cuerpo, que es la base sensible de la solidaridad. Bueno, ¿qué monstruos, pregunta, qué monstruos habitan esa insensibilización radical? ¿Cómo es posible volver a pensar, a crear y a luchar en condiciones de transformación radical de la percepción? ¿En qué tipo de ser humano nos estamos convirtiendo? Creo que es uno de los aspectos que hay que empezar a tener en cuenta. ¿Sí? Por supuesto no me gustaría pensar que nos estamos convirtiendo en sujetos no empáticos, porque si no es como claro, es un bajón más para sumar a estas 2 semanas. Sí, bueno, pero
Sí, pero está bien que lo pensemos. Hay que plantearlo para no negarlo, ¿no? Si Sí. está. Me parece que... Y por otro lado está, que me parece que también esto que pasó estos últimos días, un intento de despolitización. Bueno, ¿no? pero ya esto viene de hace rato. Hace rato. Lo hablamos del primer programa. Exacto. Y bueno, esta pretensión de despolitización contribuye a esto. Sí. Contribuye y está sustentada en estas posiciones, en posiciones que son dogmáticas. De naturalización de lo que se nos aparece, de lo que se nos da, de lo que se nos brinda. Es natural esta vida que llevamos. Claro. Es lo dado, lo inmutable, lo que no se puede transformar. Sí, a mí me parece que queda mucho también como pararse en un lugar de neutral, o supuestamente neutral, obviamente, sí. nunca es neutral, pero pararse en un supuestamente lugar neutral te quita mucho peso, te quita responsabilidad, ¿entendés? Te deja en un lugar mucho más liviano porque, total, es como que uno está por fuera de la situación, cuando en realidad cada cosa que se hace, que tenga que ver con la relación con otro ser humano, tiene un posicionamiento, un posicionamiento político. Absolutamente. Bueno, creo que la gente que se para de ese lugar también es porque, bueno, es más fácil capaz asimilarlo, es más fácil decir es dado así, porque si no, uno también tiene que hacer un esfuerzo, para modificarse, tiene que hacer un esfuerzo para pensarse, para pensar al otro, y a veces no están las energías. La gente no tiene ganas. Claro, tampoco uno puede estar, sí. Pero bueno, todo análisis de situación implica una posición política, una mirada del mundo, de la cual uno no puede escapar más allá de que se sienta neutral, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno. Uno puede sentirse neutral, pero sus acciones no son neutrales. Absolutamente. Así que creo que tenemos ahora, vamos a encarar otro aspecto, ¿sí? Otro aspecto de todavía no lo tenemos. Bien. Bueno. Vamos a está muy bien. Sí, igual tenemos algunas cosas como para compartir. No sé si tenemos algún mensajito. Elba del Campo dice, hablamos de libertad, no de libertinaje, con respeto y compromiso en las interrelaciones, la mirada puesta en uno y en los otros para un bien común. Gisela Escolari Oviedo dice, claro, cada uno lo vive desde su propia experiencia. CEPS, que es el Centro de Estudiantes de La Pichón, nos saludan, hola compañeros. Y Patio del Indio Froilán dice que no, desde Santiago del Estero, no le quedó claro lo de la experiencia común. Bueno, lo de la experiencia común es un temazo para empezar a charlar. Creo que lo de la experiencia común lo tenemos que llenar nosotros de significado. ¿De qué se trata esto, de vivir una experiencia común? ¿No? En el Patio del Indio Froilán tengo entendido que se hacen unas buenas musiqueadas y creo que, por ejemplo, en la música, cuando uno hace música y toca música, se vive una experiencia común, una experiencia en donde estamos conectados con el otro, claro, en una tarea común y tocamos una música. Creo que quizás pueda ser una metáfora de aquello que todavía yo no le puedo poner muchas palabras. Me sale experiencia común. No, me parece que la palabra clave es la tarea, como dijiste. Dijiste tarea recién. Sí, claro. Tener en común una tarea con un otro. Me parece que lo de la experiencia común obviamente hay que llenarlo de significado porque puede abarcar varios campos, si uno quisiera decirlo de alguna manera, pero tiene que ver con no quedarse en uno mismo, como dijo también la compañera, sino... no quedarse solo. No quedarse solo, sino como, bueno, estar con el otro, ver cómo vive, saber qué es lo que le pasa al otro, no quedarse en el individualismo. Sí, sí.
el individualismo, como la otra vez charlábamos con Ana, nos lleva a la soledad a la bronca, finalmente, ¿no? Porque a la bronca o al enojo, a la frustración, me parece que tiene que ver con, porque finalmente los seres humanos somos con otros, Sí, por supuesto. Bueno, y tenemos otro mensaje. Sí, Sí. avisamos que Sí. nos llegó por una compañera de ATE del Ministerio, Sí. que el mensaje que anda circulando sobre que la página del Ministerio de Mujeres Sí. Se va a caer, y entonces creo que les debe haber llegado porque A por todos. lo menos a mí me llegó por 20 distintos lugares. Sí, lo de los libros. De los libros, sí. que para que las bajen y qué sé yo, que es falso aparentemente. Así que si nos ok. están escuchando, que sepan que aparentemente ese mensaje es falso, como se viralizó, para que estemos atentos. Sí. Hoy en día, esto es otro tema, esto de las redes sociales, el WhatsApp, nos llevan a este punto, ¿no? Recibimos un mensaje con el cual empatizamos, porque yo lo leí, empaticé de entrada. Dije, ya, entro, me bajo los libros, hago todo lo que haya que hacer, vamos. Y no. Entonces, ahí hay algo, ahí hay un mecanismo que por supuesto yo no tengo la capacidad para responder hoy mismo esto, de qué nos pasa, ¿no? De cómo quizás pensamos que militamos simplemente por compartir un mensaje en redes, y no. Sí. Poner el cuerpo es otra cosa, ¿no? Quizás menos compartir mensajes y más sentarse con otra persona, uno frente a otro, y hablar. Bueno, quizás hay más, estamos un poco más aislados hoy en día, y me parece que hay que ir contra eso. Sí. Hay que ir contra eso, finalmente. Y lo que hablábamos también en otras oportunidades, que el tema de la pandemia intensificó esto del aislamiento, de ver al otro como un enemigo. Y creo que todavía quedó mucho de eso, y tenemos que trabajar para Sí, y vamos, durante sacarlo. obviamente este año nos queda un programa, pero creo que el año que viene tenemos que tener invitados que nos ayuden a pensar estos temas, estas cuestiones. Leo un par de mensajes más. Aprender, Elba del Campo. Aprender a conversar mejor, escuchar para entender al otro. Tenemos que superar la intolerancia a ideas heterogéneas, distintas, superar prejuicios. Quizás tenemos que trabajar para hacer el disenso visible, para llegar a un acuerdo creativo. Bueno, trabajar el prejuicio es una de las cosas que para mí más uno trabaja cuando empieza a conocer y a conectarse con los otros y a escucharlo. Y Alicia Corbalán dice, exacto, el no hacer también es una posición tomada. Bien. Sí, total. Muchas gracias por los mensajes, porque está bueno pensar entre todos también. Pero claro, esa es la idea. Ahí está la cuestión, poder pensar entre todas y todos. Esto que recién arranca. Yo creo que en unos meses vamos a estar mucho más metidos, y vamos a tener que redoblar los esfuerzos, me parece. Creo que en unos minutitos vamos a tener una entrevista, que todavía no nos podemos contactar con el entrevistado, pero... ¿Vamos con un tema? ¿Les parece que vamos con un tema? Dale. Vamos con un temita. Vamos, dale.
En esta temporada, la energía ocupa espacios diferentes. La energía ocupa espacios diferentes. Radio Viral Comunitaria. Todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios. Radioviralcomunitaria.com. La primavera 2023 está aquí. Sentí.
Bueno, muy bien. Y volvimos. Volvemos. Y volveremos. Decimos redes. Repetamos las redes por si nos quieren escribir. Gracias a todos los que siempre nos mandan mensajitos. Hoy Sí, ya muchas gracias. nos recibimos un montón, los leímos todos, así que sigan así. Muchísimas gracias, sí, porque nos viene muy bien, nos sirve para saber que del otro lado están en una conversación Comunitaria. Ahí va. Y bueno, tenemos una entrevista que vamos a encarar ahora para ver otros aspectos de esta situación. Sí. Como decíamos al principio, ¿no? Para no tender a absolutizar y tratar de abrir a la complejidad, tenemos en línea a Javier Bauzá. Ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, es Sí. un referente para nosotros, lo conocemos hace unos años desde la pandemia. Yo lo conocí en la pandemia en algunas charlas que hizo la asociación y la escuela, donde él participó. Es un pensador, un capo para mí, y lo tenemos. Él es sociólogo, magíster en psicología social, y para que nos ayude a comprender dónde estamos, cuál es esta situación, y también para tener una perspectiva y una mirada hacia adelante, que la otra vez tuvimos que terminar la charla porque se nos terminó el programa y Sí. él Esperemos tenía... que hoy no nos pase eso. Sí, esperemos que no nos pase hoy. Así que, Javier, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan, che? Hola Javier, buenas noches. Acá estamos. No sé si pudiste escuchar al principio del programa. Veníamos charlando, bueno, Uy, acerca... Sí. Te escucho. ¿Se cortó? Se cortó. Se nos cortó la señal. Bueno, ahora vamos a retomar la llamada con él. Ahí va. ¿Estás ahí, Javier? Te perdimos por un momento. Hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, ahí Bien, te escucho. perfecto, ahora sí. Ahora sí te escuchamos bien. Te decía, si no habías escuchado el principio del programa, estuvimos charlando acerca de, bueno, tratar de complejizar, de pensar la situación que nos encuentra hoy, luego de unas elecciones que, bueno, al principio fueron un golpe duro, creo que para el campo popular. Bueno, nada, tratábamos de pensar la complejidad de la situación, ¿no? Que tiene diferentes aspectos y quizás vos tengas mucho para poder aportarnos. Y bueno, ¿cómo estás viviendo estos momentos, estos días? La verdad que bien complicado, supongo que como la gran mayoría. Uh-huh. Bueno, sí los empecé a escuchar y sí comparto como esa angustia, ¿no? Pero Sí. digo, tenemos que empezar a Ujú. pensar, a pensarnos. Sí. Si me preguntan por los resultados más fríos sobre Sí. este triunfo de Milei, sobre los números, Datos duros. tendríamos que, tendríamos que empezar pensando que ese candidato, Javier Milei, de La Libertad Avanza, Ujú. con el apoyo de Macri, ganó un balotaje con el 55% de los votos, ¿no? Sí. 11% más que Unión por la Patria, que Massa, Ujú. y que sumó 44%. Y si habláramos de fútbol, diría ganó un equipo 14-11, ¿no? 14 millones de votos contra 11 millones de votos. Sí. Si ampliamos el panorama, tenemos que pensar que Milei se impuso en 20 provincias y en Cava, mientras Massa ganó solamente en Buenos Aires, Santiago del Estero y Formosa, ¿no? Con un porcentaje de votos en blanco y nulo muy bajo, 3%, o sea que aquellas fuerzas, algunos radicales o el FIT, que llamaban al voto en blanco para no decidirse, no fue así. Sí. O lo dijeron y no lo cumplieron,
o los votantes no lo tomaron en serio, ¿no? Entonces hubo poco voto en blanco. Sí. En Mendoza te puedo decir, por ejemplo, que hay unos datos muy significativos. El 99%, perdón, de las mesas fueron para Milei. 99% de las mesas. El 70% de las personas acá en Mendoza votó a Milei. Sí. O sea que en una mesa familiar, cuando te sentás a comer el domingo, hay 7 personas con las cuales tenés que charlar, ¿no? Claro. Massa no hizo una mala elección en cuanto a la campaña, ¿no? Arrancó con un 21% en las PASO, después se fue a 36% en la general y un 44% en el balotaje, ¿no? Entonces, definitivamente pudo duplicar ese inicio de votos, ¿sí? Una hazaña, ¿no? Casi, una hazaña debido al contexto. Sí, una hazaña. Si bien uno como militante, yo no puedo estar ajeno, yo soñaba con un 51%, con un 52%, con un 53%, ¿no? Pero está claro que si lo pensamos más fríamente desde los números, ese 24% de Bullrich había votado bajo una consigna de terminar con el kirchnerismo, ¿no? Y algo similar es Schiaretti. Entonces, también a pesar del entusiasmo y de la militancia y de la actitud que uno le ponga desde estos números fríos con los que empezamos a analizar, era muy difícil, ¿no? Sí. Era difícil remontar. Era muy difícil. Sobre todo por la cuestión también, la cuestión objetiva, ¿no? La base material desde donde se partía, digamos. Una crisis, digamos, social extendida en el tiempo, ¿no? Sí, por eso tenemos que pensar quiénes son los que ganaron, ¿no? Yo digo, ensayo una posible explicación y digo, bueno, la Libertad Avanza como partido anarcocapitalista, libertario y no sé qué otros títulos más, tiene en su cúpula dirigentes sectores reaccionarios, diría fascistas sin miedo de equivocarme, que asombrosamente para la historia de nuestro país hacen apología de la dictadura militar, de ser antiderechos, ¿no? Hablamos claramente de una ultraderecha, ¿no? Asesorado por los economistas más reaccionarios del sistema. Dicho esto, hay que pensar que eso es un sector, no es el 55% de la población, es ese 30%, que no es poco, 30%, y que no hubiera podido ganar sin el respaldo de Macri y el apoyo completo de su sector, brindando la estructura necesaria para ese triunfo, ¿no? Sí, es como que se trasladó absolutamente todo el voto de Macri, o el voto macrista, directamente, se trasladó directo a Milei, ¿no? Directo. Sí, es interesante poder pensar que el poder económico que representa Macri nunca apuesta a un solo caballo, ¿no? Gana con la segunda carta. Su primera carta era Bullrich y la segunda carta era Milei, ¿no? Macri, que no pudo ser reelegido en el 19, Macri, que no pudo ser candidato en el 23, ahora es el gran triunfador y está viajando por Arabia y por Qatar buscando amigos con dólares para hacer negocios, ¿no? El mismo Macri, que en teoría enfrentado con Milei decía que tenía una estructura sin experiencia, fácilmente infiltrable, lo cual llama la atención hasta la frase, ¿no? Sí. Entonces, esos votos y esa plata que puso Macri, en aquel momento decía desinteresada e incondicionalmente, hoy se cobra en cargos, ¿no? Y entonces tenemos que pensar que el volante económico de este nuevo gobierno lo va a manejar Toto Caputo, ¿no? Hay que decir que Toto Caputo es la casta en estado puro, es el gerente general de las políticas de endeudamiento, ¿no? A 100 años nos endeudó. Se cansó de tomar préstamos para beneficiar a sus empresas amigas. Hasta Milei en su época lo criticó por corrupto, ¿no? Perdón, perdón que te interrumpa, ¿no? Con respecto a esto, ¿qué pensás, que es lo primero que supongo, no sé si lo habrás analizado, pero ¿qué pensás con respecto a esto, no? Porque es un cambio digamos, un engaño al votante. Es como una cuestión un poco extraña lo que ha pasado, porque
toma el gobierno el que salió tercero, de alguna forma. Sí. No sé, nunca pasó esto. No sé si hay alguna otra experiencia en la curioso, historia. Sí, es curioso cómo se produce esa desmentida de la percepción, diríamos, en la psicología social, ¿no? Sí. Uno piensa una cosa y aparece otra, uno entiende, raciona una situación y aparece otra. Definitivamente no hay una eliminación de la casta, sino todo lo contrario, ¿no? Sí. Hay un recambio, y lo más triste de este recambio es que agrupa lo peor de la casta, ¿no? Digo porque en estos días, entre hoy y ayer, se confirmó que para que el Toto Caputo pueda llevar a cabo su plan económico, Bullrich es ministra de Seguridad, ¿no? Sí. Digo, es necesario asegurar el uso, el ejercicio de la represión para poder asegurar un plan económico, ¿no? Sí. No, yo no tomo las palabras a la ligera y no tomo para nada lo que decía Macri el otro día de que hay que calmar a los orcos, ¿no? Sí. Los orcos como esas criaturas mitológicas ligadas al infierno. Sí, no bueno, humanos. esas criaturas Aparte. mitológicas son la gente que no llega a fin de mes y que sale a protestar, ¿no? Sí. Ya estás preparando un caldo de cultivo para poder justificar que esos orcos tienen que salir de ahí. Sí, llamándolos así, deshumanizando a quienes pueden llegar a salir a la calle a protestar, ¿no? Quien deshumaniza, luego, quien ve enfrente a alguien que no es humano, bueno, se abren una caja de Pandora en donde la violencia puede cobrar, digamos, una profundidad. Sí, porque además en esa propia frase él llama a los jóvenes a defender. A defender. Entonces, no solamente poner a la gente en el lugar de orcos, sino también a los otros a que, bueno, vayan al choque, ¿no es cierto? Sí, están asusando esa confrontación. Ahora, yo pienso, este análisis que estamos compartiendo es un análisis con una mirada desde arriba, que es fundamental hacer, ¿no? Cómo Milei consigue por arriba la estructura necesaria para poder ganar. Ahora, la mirada que más me preocupa, por lo menos a mí, es por abajo. Ajá. A ver, hay un tema que está en discusión que para mí es la que más me quita el sueño. Si la mayoría de la sociedad argentina no piensa así, como estos sectores reaccionarios, ¿cómo pudieron ganar? Claro. Esa pregunta me va quitando el sueño. Yo no tengo grandes soluciones, pero digo, tenemos que pensar cómo esa minoría logró el apoyo de vastos sectores populares. Sí. Hay algo que no por repetido es incorrecto, ¿no? La derecha canaliza el voto bronca. El voto bronca con la política del gobierno, que no resolvió las emergencias populares, que agravó la situación de millones de personas que pasan hambre hoy, que no pueden pagar el alquiler, que trabajan precarizados, que le hablamos de derechos que no conocen o que no lo viven en su vida cotidiana, no por ignorantes, sino por experiencia, ¿no? Entonces, hay que describir la realidad tal cual es, porque si no partimos de un agudo análisis de la sociedad, difícilmente podamos planificar la esperanza como trabajamos los psicólogos sociales. Llegamos a un balotaje con una inflación de octubre de 8.3. Los agoreros para el mes de noviembre dicen que puede ser de un 14, o sea que la que se nos viene es jodida. Sí. Y si sumamos la anual, estamos hablando de un 120%, ¿no? Entonces, esa bronca tiene origen objetivo, porque una familia de 4 personas necesita casi 350 lucas para no ser pobre, 160.000 pesos para no ser indigente, ¿no? Un trabajador con título universitario y trabajo en blanco es pobre hoy en la Argentina. Y ni hablar del 50% de trabajadores informales que la está pasando realmente muy mal, ¿no? Entonces, entonces hay una población decepcionada con el actual gobierno, desesperada económicamente, que busca otra cosa. Pero esa aparece...
Perdón. Sí, digo, aparece la convicción de que así no se podía seguir. Y eso se reafirma en la necesidad de un cambio. Y eso para mí es contundente. Solo después de esa afirmación, acá no se puede seguir así, aparece otra discusión. Che, ¿el cambio será para bien o para mal? Pero la primera situación, la primera afirmación es contundente. Así no se puede seguir. Si no, pensemos cuando vamos al almacén, a la carnicería, o nos juntamos con la familia y escuchamos la frase, no sé qué va a ser este que viene, pero así no podemos seguir. Algo había que hacer, tenemos que cambiar, ¿no? Sí. Una voluntad de cambio y luego pensar ese cambio, ¿no? Como, bueno, hay que cambiar esto y luego veamos cómo lo cambiamos, ¿no? ¿Qué pasa con ese cambio que votamos? Ahora, yo siento que hay que es transversal a clases y sectores el voto a Milei, ¿no? Sobre todo habiendo sido el 55%, que seguramente es policausal, ¿no? Vos nos hablás de entender el voto a Milei por abajo, que totalmente viene desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de la frustración y de que, bueno, no se encuentran respuestas, pero ha calado en diferentes sectores de la sociedad, sectores que tienen sus cuestiones económicas resueltas también, por supuesto que en las altas clases económicas también, y por eso a mí se me abre el interrogante, ¿no? De, bueno, ¿y para dónde ahora, para dónde salimos? Quizás esto que vos nos estás planteando, de empezar a pensarlo desde abajo, nos pueda abrir alguna puerta para pensar, ¿no? Para pensar hacia adelante cómo construimos un nuevo frente, una nueva no sé, una nueva conciencia popular. No sé cómo pensás eso, Javier. Sí, comparto lo que estás diciendo en cuanto a que tenemos que pensar cómo seguimos, cómo viene. Pero ¿sabés qué me da la sensación? Sí. Que es un momento de profunda, que necesitamos hacer una profunda autocrítica. Ajá. Yo también soy parte de un gremio de docentes universitarios y pienso que cualquier comienzo para todo proceso de lucha tiene que ser de una profunda autocrítica, ¿no? Dicho de otra manera, necesitamos esa posibilidad de pensamiento dialéctico que requiere la autocrítica, ¿no? Desde la psicología social lo sabemos. Necesitamos una herramienta que nos permita comprender, analizar, para luego operar, claro, ¿no? En esa realidad, esa O del ECRO. Entonces, estamos a un poco más de una semana de la derrota. Lo que aparece más bien es la frustración que ustedes nombraban al comienzo de este programa, la incertidumbre, el enojo y los pasos de factura, y vos qué hiciste y yo qué hice, ¿no? Una cosa también de mea culpa, de autoflagelación, sí. Pero ninguna de esas cosas, mucho más ligadas a la catarsis, tiene que ver con la autocrítica, ¿no? Entonces, yo he escuchado mucho esta semana con amigos, compañeros de militancia y de muchos espacios en los que circulo, abrazarnos y fingir demencia, ¿no? Como una frase entre jocosa y lastimosa. Sí. Bueno, no fijamos demencia. A mí me costó no pensemos, fingir demencia. Sí. ¿Sabés qué pasa? Es que si no, pienso que el resto son todos bobos, ¿no? Como claro, diría Messi. Claro. El enojo y la descalificación no son herramientas útiles para entender a 14 millones de argentinos y argentinas. Como militantes, como intelectuales, tenemos que pensar que solamente el pueblo no puede equivocarse. ¿Y yo qué hice hasta acá? ¿Qué parte me toca de esta crisis, que es mucho más que la votación, ¿no? Digo, la crisis de representatividad social le ganó por goleada al miedo, ¿no? Porque lo que hay en política no le cerró al 55% del país. Tengo que pensar y autocriticar, porque el debate presidencial se olvidó de la vida cotidiana del barrio, de lo que la gente pregunta y se angustia cada vez que pregunta por lo que va a comprar.
tengo que pensar en la autocrítica porque no entiendo a los jóvenes de esta época, y lo digo con una hija de 15 y otra de 12. No sabemos mucho cómo son. Yo me niego rotundamente a pensar que son reaccionarios. Me niego rotundamente a decir que no saben votar, a estigmatizarlos, a condenarlos, a juzgarlos. ¿Tienen otros valores? ¿Tienen otra velocidad? ¿Tienen otra información y desinformación? E insisto, tenemos la necesidad y casi la obligación de hacer el esfuerzo para comprenderlos, para acompañarlos en las ganas de transformar el mundo, porque aunque no lo podamos entender, hay mucho de transformación en este cambio que para mí es un abismo, ¿no? Pero tengo que hacer ese esfuerzo y no lo estamos logrando, ¿no? Porque lo que se viene es peor, pero no seamos miope. El modelo actual de país ha demostrado ser incapaz para resolver los problemas de los y las argentinas, y entonces tenemos que ejercitar la autocrítica. Yo quería... quería meter un bocado más de la derecha, otra cosa que tenemos que pensar, ¿no? No estamos frente a la derecha clásica en su composición, ¿no? La derecha clásica en nuestro país es oligárquica, elitista, ¿no? Capusotto en uno de sus grandes frases, Capusotto describe ese sector diciendo que se creen dueños de un país que odian, ¿no? Es maravillosa esa descripción. Excelente. Pero esta no es esa derecha. Incluso no es la derecha que en 2015 festejaba con el PRO en Costa Salguero, en un salón colmado de chicas rubias, de señoras bien, de chetos de Barrio Norte. El domingo, en las elecciones, se vio algo diferente. Miremos, porque yo vivo en un departamento de muchísima pobreza estructural en Mendoza, que se llama Las Heras. La gente de mi barrio festejaba. La gente de abajo, la gente del barrio festejaba. Los que en algún momento festejaban los triunfos peronistas. Entonces, esta nueva derecha tiene otras características y yo no he sabido analizarlas. Pensemos cómo vamos a hacer para analizar esta situación, ¿no? Digo porque los que están en los márgenes, en el margen de abajo, diría, para no decir que los márgenes son todos iguales. Los que en la pandemia no cobraron un sueldo estatal todos los meses sin salir de su casa, como me pasó a mí que soy empleado estatal. Los que viven del rebusque, las pibas que van a laburar al súper y que vuelven con miedo a los chorros cuando vuelven a su casa. Vos nombraste a los pibes del Rappi, ¿no? Que no tienen ni la menor experiencia de lo que es un derecho laboral. Por su propia vida en los ámbitos laborales, ¿no? Tenemos que pensar en esa gente y en qué piensan. Tenemos que preguntarles. Porque tenemos que hacernos cargo, yo hago mi culpa, que hicimos campaña defendiendo a un Estado que está mal gestionado. La gente le cobró al gobierno y a los que militamos porque ganara otra cosa que no sea mi ley, los problemas de educación, de salud y de seguridad pública que arrastraron décadas, ¿no? No solo perdimos votos, perdimos una batalla por el sentido de cuestiones fundamentales. Vos nombrabas al progresismo recién de forma incómoda, a mí también me cuesta sentarme con esa palabra, pero el progresismo, en el cual creo que estamos incluidos, sostuvo que la agenda de seguridad es de derecha, que el valor de sacrificio del trabajador es de derecha, que cualquier crítica a los planes sociales es de derecha, que el esfuerzo de la clase media y su orgullo meritocrático es de derecha, que la gestión del Estado honesta y transparente es de derecha. Cuando en realidad no lo es. Es de todos. Pero tenemos que pensarlo. Ahora, suscribo al pie, Javier, pero por otro lado veníamos hablando al principio del programa, sino también, como para tratar de verle otra cara a esta situación, también no hay en vastos sectores de la población, jóvenes y no tan jóvenes, un sentido de la vida diferente, un proyecto de vida que coincide más con un proyecto de vida en soledad prácticamente, que se lo ve un proyecto hedonista, consumista,
del puro goce, no sé cómo describirlo, en donde esos valores están exacerbados, ¿no? Hablo de manera transversal en clases, y como lo querramos ver, ¿no? Clases sociales y sectores. Hay quizás ahí algo, un cambio en la forma en la que se piensa la felicidad en la vida, ¿no? En una forma de vida. ¿De qué forma queremos vivir? ¿Cuál es aquello por lo cual vivimos, ¿no? Ese proyecto del que hablamos en psicología social, ese proyecto es un proyecto que quizás coincida mucho más con un proyecto reaccionario. ¿Cómo lo ves esto? Porque a mí se me ocurre pensar esto y bueno, puede ser que esté equivocado, ¿no? Por eso te lo estoy preguntando y estoy tratando de preguntárselo a todos los con los que me cruzo. Sí, escuché la semana pasada cuando Ana Quiroga charlaba un poco de esto y por ahí también decía que no había respuestas sencillas, ¿no? El discurso y esa oleada individualista, hedonista, viene desde el hombre light de los 90, desde ese discurso posmoderno, no es nada novedoso. El tema es que cada vez va calando de forma más profunda. Digamos, el capital nos impregna desde la capilaridad y se mete a vender hasta nuestras relaciones vinculares. Ajá. Y entonces, tal cual como dice Milei, el mercado lo regula todo, pero lo regula todo hasta para decirte quiero en el día de San Valentín. Ajá. Lo regula todo hasta para que mi hija festeje Halloween cuando va a la escuela. Lo regula todo porque todo, nuestras costumbres y nuestras formas de expresar la cultura, lo que comemos, lo que vestimos y nuestras relaciones vinculares están impregnadas capilarmente por ese capital, ¿no? Entonces, eso es algo estructural que no, de lo cual no podemos hacer oídos sordos. Sin embargo, yo creo que en esta posibilidad de autocrítica de la que charlábamos recién, también es necesario ir a escuchar a los otros, a las otras. Yo ahí tengo también una profunda autocrítica. Digo, como psicólogos sociales, ¿no planteamos nosotros que lo heterogéneo potencia la tarea? ¿Por qué nos juntamos solo con los que nos devuelven lo lindo, lo bueno de nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ir a interpelar a aquellos que no piensan similar. Tenemos que escuchar sus motivos, tenemos que pensar si los vamos a adjetivar, a etiquetar. Tenemos que ir con nuestros debates y nuestros argumentos, por supuesto, pero tiene que ser una charla, porque son momentos muy complicados, ¿no? Yo pensaba en esta intolerancia, que también lo charló Ana Quiroga la pensados y proyectados por ellos, hayan votado el proyecto que los despoja de todo, incluso de lo que nunca tuvieron. Tengo un par más, Espectacular, Javier, analizar la realidad concreta, muy importante de la autocrítica, avanzar en nuestra autoría de pensamiento, por otro lado, qué errores tuvieron nuestros representantes y no subestimar a quienes votaron a Milei. Y Milena Paredes, otro mensaje de ella que dice que es de Mendoza. Cada vez que la Escuela de Psicología Social organiza algo, voy, dice, el clima de esa escuela es maravilloso. Así. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están escribiendo mensajes. No sé si lo tenemos de vuelta, Javier. Les agradecemos un montón los mensajes. Volvemos a repetir, es importantísimo para nosotras que poder tener estos mensajes para sentir que estamos en una conversación de muchas y muchos. Retomamos con Javier, que justo se nos cortó cuando terminaste una frase, pero sonó medio raro. Decíamos, claro, no sabíamos si se había cortado, o habías parado de hablar.
Acá estoy. Bueno, Lo que no sé es que leyeron de comentarios, che. Bueno. Bueno, nada, comentarios lindos acerca de esto de la conversación, de cómo estamos analizando y cómo estás vos analizando la realidad en la que estamos, tratando de ser... si querés te repito uno dale, que métele, ahí que sí. está para vos, dice: espectacular, Javier, analizar la realidad concreta, muy importante la autocrítica, avanzar en nuestra autoría de pensamiento. Por otro lado, qué errores tuvieron nuestros representantes, y no subestimar a quienes votaron a Milei. Y hay otra compañera de Mendoza Sí, Milena Paredes de Mendoza, que dice que va cada vez que la Escuela de Psicología Social organiza algo, va porque le encanta el clima de la escuela. Bueno, hablando de experiencias comunes, creo que las escuelas de psicología social de todo el país tienen, desde mi humilde opinión, una misión a cumplir como lugar de referencia para construir estos espacios de experiencia común, de experiencia de relaciones e interacciones, en donde podamos empezar a hablar para después, como decía Javier hace un minuto, ir en busca de aquellos que han sido decepcionados. Javier, una oyente tiene una pregunta para vos, si te puedo decir. Te pregunta si considerás que existe una derechización de la sociedad. Qué pregunta, ¿no? Sí. Creo que es un poco lo que venimos charlando. Claro. Creo que no hay que apurarse a esos títulos a los que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación. Es más importante una bajada escandalosa que un silencio reflexivo, ¿no? Entonces, es un buen momento, como decíamos recién, para tratar de entender al otro. Sí. Están en juego enormes montos de intolerancia a la diferencia, como decía Ana Quiroga, y me parece que tiene que ver con esto de la derechización. Sí. El movimiento antiderechos que se ha ido conformando se basa en ese profundo resentimiento que causan las condiciones objetivas que también veníamos describiendo, y entonces aparece una fragilización de la vida cotidiana, ¿no? Sí. Que va construyendo ese pensamiento omnipotente y cruel que lleva a la identificación con el agresor como una falsa estrategia de resolución de las necesidades. Y entonces no es algo que se desenmarañe de hoy para mañana, ¿no? Sí. Es un momento que creo que es lo que mayor angustia nos causa a la mayoría, de muchas más incertidumbres que certezas. Sí. Pero insisto, es un momento para pensar, para pensarse, para entender por qué llegamos a hoy. El hoy no es el resultado de las elecciones de los domingos, el hoy es el... Claro. Digamos, yo estoy acostumbrado a dar procesos sociales y siempre trabajo el concepto de coyuntura y estructura. Coyuntura es a corto plazo, es la votación, es la mecha que hace explotar un barril. El barril es la estructura más compleja, más difícil, ¿no? Claro. Porque lo que se viene, que todavía no empieza, es complicado. Y digo, todavía no empieza, no sin picardía. ¿En qué sentido? Discutiendo con compañeros decían unos, bueno, tenemos que salir ya. Yo digo, no es por falta de valentía que te digo que no. Es porque confundimos a veces esta vertiginosidad de los hechos y perdemos el principio de realidad. Hoy, mi presidente es Alberto Fernández. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si hoy salgo a protestar, los títulos de los diarios van a decir que soy antidemocrático, golpista. Sí, sí. Entonces, tengo que pensar y tener el compás de espera para aquellos que legítimamente creen que las cosas van a mejorar. Tengo que tratar de entenderlos. ¿Eso quiere decir que me voy a sentar a tomar alguito mientras las cosas pasan? No. Claro. Ese compás de espera tiene que ser activo, tenemos que estar como estamos ahora analizando profundamente lo que pasa, autocriticándonos para ver qué pasó, ¿no? Sí. Pero lo que se viene definitivamente por los trailers que estamos viendo de la película, tiene complicado, eso también hay que decirlo, ¿no? Sí. Entonces, Milei en sus primeras declaraciones dice que promete cambios drásticos sin gradualismo,
lo dijo amenazantemente, ¿no? Que no va a tolerar protestas violentas, dentro de la ley todo, fuera de eso nada. Incluso se va transparentando algo que no venía diciendo, por supuesto, en su campaña, que es que vamos a sufrir los próximos 6 meses, que el ajuste, sigue con esta desmentida de la percepción de que el ajuste lo va a hacer la casta, cuando en realidad lo va a hacer el pueblo argentino. Pero ya empezamos a ver puntas o tráiler o avances de esta película, ¿no? Milei trae a Marín para ser presidente de YPF, ¿no? Un hombre de Techín, de Tecpetrol, gente interesada en quedarse con las joyas de la abuela, como decíamos en los años 90, ¿no? Es el regreso de la casta de los políticos privatistas de los años 90, políticos empresarios, ¿no? Que se enriquecieron de verdad de las costillas del Estado y que están juntos nuevamente haciendo negocios. Es la cristalización de lo peor de la casta, contradictoriamente, ¿no? No hace falta ser economista de Harvard para interpretar que lo que propone Milei es bajar el gasto público, ¿no? Sin gradualismo, en ningún shock, lo ha dicho él. Bajar jubilaciones, pensiones, que son casi el 50% del gasto público, también reducir salarios, también paralizar la obra pública, eliminar subsidios de la luz, del gas, del transporte, ¿no? Basta de transferir dinero a las provincias, dice él. Pero ni con todo esto se arrima a la meta que propuso en su plataforma electoral, ¿no? De ese 15% del PBI, de esos 75 millones de dólares. Entonces, definitivamente, acá hay una desmentida de la percepción en cuanto a quién va a pagar. Nosotros percibimos que los que vamos a pagar todo esto es el pueblo, y él insiste en que no va a ser así, ¿no? Entonces, ahí, esto de que el ajuste lo va a pagar la política es una zaraza para la tribuna, ¿no? Sí. El otro día escuchaba la frase, la casta somos nosotros. Claro, sí. Como para ponerle un poco de humor a esta situación. Bueno, Javier, se nos acabó el tiempo hoy nuevamente. Te agradecemos muchísimo. Como siempre. Tu palabra nos ayuda. Y bueno, esperemos que tengas un buen fin de año junto a tu familia. Y que, bueno, nos veremos en próximos programas. Esperemos volver a poder charlar con vos. Te agradecemos muchísimo. Les pido un minuto más, 30 segundos, porque si no me quedo atragantado. No, dale. No, porque digo, si no es como un análisis sin propuesta, digo. Entonces, ahí va. Yo tengo que decir una cosa más dentro de mis enojos. Difiero con las propuestas que dicen algunos compañeros y compañeras que la resistencia está en el Congreso y en los gobernadores. Por mis 45 largos años, yo he visto privatizaciones, ley Banelco, la derogación de la ley que defiende el agua en Mendoza, votadas por todos los partidos políticos, ¿no? Con todos los políticos como gerentes de esas clases dominantes. Entonces, permítanme diferir con lo que he escuchado con muchos compañeros en que la defensa y la resistencia va a estar en el Congreso y los gobernadores, que van a estar asfixiados y que van a poner la mano para cualquier moneda que venga de dádiva. Y se van a vender y comprar, como lo han hecho, salvo honrosas excepciones, muchas veces en la vida, ¿no? Entonces, quienes se han formado en la dádiva y en el servilismo, difícilmente hoy se transformen en héroes de una resistencia. Que sí creo, y esto es importante pensarlo, que necesitamos reorganizar los sectores populares, que tienen que ver con las organizaciones sociales, con los movimientos de mujeres, con los gremios, con los ambientalistas. Tenemos que salir, como decíamos recién, a ese encuentro con el otro, con la otra, a reconstruir esos sostenes, esas apoyaturas como sujetos, ¿no? Para dejar de estar a merced de esos acontecimientos y pasar, como decía Ana Quiroga, a ser sujetos colectivos de ese poder. Necesitamos la mística y, más que nada, necesitamos recuperar la rebeldía que nos las han sacado. Por eso es fundamental en ese camino reforzar la organización y el encuentro, ¿no? Porque se nos vienen tiempos difíciles. Absolutamente. Gracias por estos 30 segundos, porque si no me iba atragantado. Y excelente, porque realmente es la conclusión
necesaria Sí. en estos momentos. Así que muchísimas gracias, Javier. Javier, antes Bueno, gente, de un abrazo. cortarte, Sí. perdón, te leo los últimos mensajes, ¿querés? Así escuchás con Dale. nosotros. Galería Bariloche dice, parte de la autocrítica tendría que incluir el no hablar entre nosotros, como dice Javier, y pensar qué nos pasa a nosotros con la diferencia. Sí. Dice también, estamos en un cambio de época, los jóvenes se conectan por TikTok, por allí circuló su militancia. Ujú. Elba del Campo dice, cabeza fría, instrumentados, diagnóstico de la situación, evaluar prioridades, luego actuar, todo un proceso. Y bueno, Graciela Farías nos saluda desde el Chaco, así que bueno, quería que también escuches los mensajes porque están dirigidos también a lo que estamos charlando con vos. Me encantaron. Muchas gracias, gente. Les agradezco nuevamente el espacio y poder pensar en conjunto, che. Esto es una hermosa tarea para los y las psicólogas sociales. Los felicito, che. Muchísimas Bueno, gracias. gracias por estar, como siempre. Bueno. Y bueno, fue Javier Bauzá, para quien se enganchó a la mitad de la charla. Bueno, vamos con un tema y volvemos con otra entrevista más. Dale. No quiero ser un incendiario, servil panfletario, ni ser... Bueno, muy bien, hemos tomado un poquito de agua. Tuvimos una muy linda entrevista, por lo menos nos gustó lo que nos planteó Javier, esto de escuchar, de reflexionar, de hacer autocrítica, bueno, y desde dónde plantear eso que se llama resistencia, rebeldía, reorganizarnos, reconstruir la mística y poder reconquistar
lo que se supone que no está, o que nos fue expropiado, que es la rebeldía. Bueno, pero ahora tenemos nuestro segundo entrevistado del día. Estamos con Claudio Lozano, economista, político, exdiputado nacional y expresidente del Banco Nación, presidente del partido político Unidad Popular. Buenas noches, Claudio. Hola. Hola, buenas noches. ¿Nos escuchás bien? Sí. Sí, te escuchamos muy bien. Porque yo no los escucho a ustedes. A ver, ¿nos escuchás ahí? ¿Estás escuchando mejor? No. A ver si corrigen un poquito. ¿Estás por ahí? Mientras Ahí te escucho un poco. Ahí va. A ver si nos escuchás ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí va. Ahí sí. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar con nosotros y charlar unos minutos. Te agradecemos un montón. Venimos charlando durante todo el programa. Bueno, cuando hace unos pocos programas estuvimos charlando con vos, era un momento de preeleccionario. Pre-balotage, sí. Bueno, ha corrido mucha agua bajo el puente. Y bueno, hay una nueva situación. Y bueno, hay muchos aspectos que veníamos charlando, pero nos interesa poder charlar con vos y poder escuchar cuál es tu mirada de esta situación y cómo ves lo que se viene en unos pocos días. Mirá, nosotros hace ya tiempo lo venimos planteando desde el año 2021, concretamente a partir de la derrota que vivió el Frente de Todos en las elecciones legislativas, que estábamos ingresando en el final de un ciclo político, en nuestra opinión del ciclo político abierto en el 2001, y que eso tenía algunas consecuencias concretas, que es un proceso de disolución de las mayorías que se habían construido en ese ciclo, concretamente la mayoría del justicialismo kirchnerista por un lado y la mayoría de lo que fue Juntos por el Cambio, y que eso estaba abriendo un proceso de fragmentación y de realineamiento político que no sabíamos bien en qué iba a terminar. En este sentido, digamos, creo que el balotaje vivido y la diferencia abrumadora de votos que sacó Milei respecto a Massa revela que este ciclo efectivamente estaba terminando. Sí. Y digo ciclo porque en realidad tiene que ver con que en los últimos dos gobiernos de coaliciones políticas distintas, por un lado Macri y por otro lado el gobierno que presidió Alberto Fernández, ambos dos fracasan en un tema central, que en un caso a uno no lo sorprende, en el caso de Macri, que es el tema del deterioro en las condiciones de vida de la población, y no lo sorprende porque es el impacto lógico de las políticas que ese espacio político promovía, pero ciertamente había una expectativa sobre el Frente de Todos. No solo las había, sino que además el Frente tuvo condiciones de recuperación de la actividad económica a partir de finales del 2020 hasta mediados del 2022, y lo cierto es que aún en ese contexto de recuperación los niveles de desigualdad se ampliaron, haciendo que efectivamente esa mayor recuperación de la actividad, esa mayor riqueza generada, no permitiera mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de las argentinas y de los argentinos. Y en este sentido, lo que de alguna manera se siguió dando es un retroceso en materia de salarios, en materia de ingresos en general, jubilados, planes sociales, con el impacto de esto en términos de aumento de la pobreza y del hambre, que terminan en niveles superiores a los que se habían recibido de la era Macri, aún en un contexto de recuperación de la actividad económica. Me parece, esta frustración de las expectativas populares ya nos había alertado del problema en las PASO, donde se mostró al desnudo la crisis de representación
existente, donde prácticamente la cantidad de gente que no votó, más la cantidad de gente que votó en blanco, más los que anularon el voto, eran prácticamente una proporción igual o superior a los votos que había sacado Milei, que había sacado Massa o que había sacado Juntos por el Cambio. Había 4 cuartos muy claros en la elección, Sí. Y en realidad la Libertad Avanza se había constituido en una tercera fuerza sobre la base de una crítica muy potente a la casta, Sí. a esa casta que en gran medida destilaba privilegios, mientras la sociedad vivía una declinación permanente en sus condiciones de existencia. Ese tipo de situación, creo que por más esfuerzos que se hicieron, me parece que es lo que en el balotaje desnudó aún más la crisis de representación, porque creo que no hubo prácticamente espacio institucional organizado que no se haya manifestado a favor de Massa. Claro. Sindicatos, territorios, partidos, científicos, deportistas, intelectuales, iglesia, la cantidad de actores, hombres de la cultura y demás que se manifestaron en favor de Massa, y sin embargo el rechazo a la gestión gubernamental tuvo una magnitud tal que pasó por encima, desnudando una crisis de representación realmente muy potente y poniéndonos una interpelación y un interrogante a todos aquellos que, habiendo participado en la experiencia del Frente de Todos, habiendo sido críticos, no pudimos expresar ese cuestionamiento que efectivamente existía, del mismo modo que tampoco lo pudo hacer por fuera del Frente de Todos la izquierda. Nadie supo canalizar esa discusión que existía en la sociedad y que efectivamente me parece que hay que pensarla, hay que escucharla, y que tiene que ver con varios temas, ¿no? Me parece tiene que ver con que si la gente pasó por encima de las representaciones institucionales, es porque efectivamente la discusión de quién es el sujeto político que estamos tratando de expresar para llevar adelante un proceso de transformación es algo que todavía no lo terminamos de casar adecuadamente. O sea, claramente acá hay movimientos diversos que no se terminan conteniendo en una estrategia política general. No alcanza con los trabajadores, no alcanza con las mujeres, no alcanza con los pueblos originarios, no alcanza con el territorio. Acá hay una diversidad en la realidad social de la Argentina que hay que tratar de ver cómo podemos vertebrar una política que efectivamente pueda reconocerla y expresarla para poder darle perspectiva a un desarrollo político interesante. Y en segundo lugar, creo que también aparece con mucha fuerza una distancia respecto a las posibilidades del Estado, de un Estado que efectivamente debería hacer una serie de cosas, pero que en la práctica no termina mostrando potencia a la hora de tener que disciplinar el comportamiento de los actores más importantes, y termina apareciendo ante la sociedad como un problema más que como una posibilidad de solución. Y el otro tema que me parece que también está puesto en cuestión es el tema de las bases bajo las cuales se construyó la recuperación institucional y democrática del 84, que fueron dos: una, la memoria, verdad y justicia, y el repudio al genocidio; otra, que con la democracia se come, se educa y se cura. Bueno, esta última en realidad no se cumplió. O sea, la democracia, las instituciones estas que tenemos no están mostrando que se pueda resolver esto. La educación pública no es buena, la salud pública no es buena, tenemos hambre en la Argentina cuando no deberíamos tenerla, digamos, las tendencias son en general en materia social abiertamente declinantes, y al mismo tiempo creo que los derechos humanos quedaron en algún aspecto ligados a lo que es la experiencia dictatorial, cuando en realidad hay una vulneración de derechos humanos muy significativa en el momento actual, que me parece que es
una discusión de actualización que efectivamente hay que hacer, y que para un padrón electoral que tiene menos de 50 años y por lo tanto no vivió la dictadura, el tema de enfrentar a Milei recitando el preámbulo como lo hacía Alfonsín en el 84, me parece que era una cosa que no tenía mucho asidero, porque en aquel momento sí lo tenía, claro, recitar el preámbulo de la Constitución y decir que con la democracia se iba a comer, a educar y a garantizar la salud. Digo, me parece que esto nos obliga a reflexionar a todas las organizaciones y a todos los movimientos de la experiencia popular para afrontar un momento sumamente difícil, peligroso, que está ya planteado en las políticas que Milei pretende llevar adelante, pero que para mí van a tener rápidamente una abierta situación de conflictividad, porque creo que confundir que Milei recibió estos votos por el hartazgo y pensar que los recibió para abonar una estrategia que dañe aún más a la misma gente que lo votó, me parece que es algo que es poco serio. Creo que las políticas que Milei está anunciando de endeudamiento, saqueo y deterioro del poder adquisitivo van a confrontar rápidamente con su propia base electoral y a la vez le van a plantear un desafío al sistema institucional, porque el sistema institucional que quedó resultado de la primera vuelta es un sistema institucional en el que Milei es franca minoría y consecuentemente buena parte de las cosas que dice, para poder hacerlas, tiene que tener aval institucional para llevarlo adelante. Claro, perdón, no, yo me preguntaba porque Milei en las PASO obviamente tuvo su mayoría, pero después terminó ganando con gran parte o toda la parte de los votos de Bullrich. Entonces él en su primer discurso creo que tiene un electorado de gente que lo vota con este discurso anticasta, lo que termina uniéndose con la casta de que significa el partido del PRO y Juntos por el Cambio, parte del radicalismo también. Termina habiendo como una contradicción entre los propios votantes. Digo, ¿cómo sale? Pero por eso no crece. Vos fíjate que Milei crece y se instala ganando en las PASO con el discurso anticasta. Luego se va enredando por todo esto que vos decís, va empezando a mostrar la hilacha, empieza a quedar claro, aparece Barrio Nuevo, aparece Macri, aparecen un montón de cuestiones, aparece Villarroel también. Y ahí medio como que la cosa se enreda y ya Milei en la primera vuelta no crece. Claro. Y ahora lo que pasa que después en el balotaje lo que aparece ya no es el anticasta, es el antigobierno. Claro. Ya es otra consigna la que moviliza ese voto, porque en la primera vuelta más del 60% había votado en contra del gobierno nacional. Entonces primero fue el anticasta, después fue el antigobierno, en ese balotaje que terminamos teniendo. Pero digo, si vos te fijas en los votos de Milei en la primera vuelta, saca 7.800.000 votos, pero el Frente Unión por la Patria saca 3.300.000 votos menos que los que había sacado en la elección del 2019 el Frente de Todos. O sea, aún creciendo en la primera vuelta, la elección que hace Massa es una elección pobre desde la perspectiva de la posibilidad en primera vuelta que normalmente tiene un frente en torno al peronismo. Sacó 3.300.000 votos menos. Y si te fijas, Juntos por el Cambio sacó 4,5 millones de votos menos que los que había sacado en el 2019. Casualmente, la sumatoria entre los votos perdidos por Juntos por el Cambio, 4,5 millones, y los perdidos por el Frente de Todos, 3.300.000, te da 7.800.000, que son los votos de Milei. Lo que quiero decir con esto, Milei no solo quebró a Juntos por el Cambio, quebró parte de la base electoral
del Frente de Todos, y ahí es donde te puso el límite que impedía que Massa pudiera crecer por encima del 50%, porque te estaban disputando es tu propia base electoral, no era solo los de Juntos por el Cambio. Claro. Había un techo para el crecimiento de la experiencia propia, digamos, de Unión por la Patria. Y ahora, en este momento, el candidato dice, me votaron para hacer lo que voy a hacer, ¿no? Y vos estás planteando... Ahí es donde planteando... te digo que creo que se confunde. Claro, y claramente estás planteando la situación en las dos cámaras que tiene franca minoría, y obviamente va a tener que hacer un montón de negociaciones, va a tener que negociar con diferentes sectores, y eso, ¿vos pensás que va a tener un límite ahí? Ahí tenemos que ver qué pasa, porque lo que ocurre con los procesos del final de un ciclo es que las mayorías que tuvieron que ver con el ciclo que terminó, de alguna manera se desarman. Claro. Y se abre un proceso de implosión de esas mayorías. Ya Juntos por el Cambio lo está viviendo de manera elocuente, y yo creo que algo similar, habrá que ver con qué características, también va a aparecer, y de hecho hay algunas señales, ya las hubo antes del balotaje, dentro de Unión por la Patria. O sea, dentro del balotaje, antes del balotaje, aún todavía en el éxito de la primera vuelta, vos tenías en Unión por la Patria un proceso de deskirchnerización concertado, llevado adelante por un Massa que hablaba de un gobierno de unidad nacional y que de alguna manera decía que se terminó la grieta, y digo deskirchnerización concertado porque el espacio kirchnerista lo aceptaba. Sí, hubo un entonces, en ese sentido, total. Y es más, al terminar si ustedes se acuerdan, cuando terminó el último debate entre Milei y Massa, donde Massa arrolla a Milei, los voceros de Massa eran Natalia de la Sota, de Córdoba, era la gente del socialismo santafesino, que en realidad estaba abriéndole la puerta a la discusión con la gente de Schiaretti, con la gente del Topo Rodríguez, con Graciela Camaño, digamos, había es más, las conversaciones con Larreta trascendieron de manera importante, había una intencionalidad de un diseño frentista que no tenía nada que ver con el frente de partidos más de centro-izquierda que había caracterizado la experiencia del Frente de Todos. Era otra expresión. Y en el ámbito y hay que ver qué pasa ahora luego de la derrota, porque la verdad es que Milei tiene, por ejemplo, 38 diputados, pero no menos de 30 diputados del PRO van a acercarse a Milei, con lo cual sube a 68. Después tenés a Esper y a López Murphy, que yo creo que no van a dudar en acompañarlo, ya te vas a 70. Habrá que ver qué pasa con el radicalismo. Queda claro que algunos sectores no van a ir ni en broma, pero no sé qué va a ser el radicalismo mendocino de Cornejo y de Petty. ¿No? Bueno, el radicalismo antes del balotaje, una gran parte diciendo que ellos iban a hacer la oposición, se pararon en esa posición. No, y de hecho además tienen el conflicto con los gobernadores, porque por un lado Macri quiere cogobernar, pero los gobernadores que están discutiendo qué va a pasar con los recursos, con la coparticipación, con la inversión, con la obra pública y demás, no se quieren regalar, quieren negociar cosas concretas. Entonces hay que ver cómo termina ese tablero, y lo mismo pasa del otro lado. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, en los últimos 20 años que ha pasado, es que se ha fragmentado el país en términos institucionales, de la mano de lo que fueron los efectos de la Constitución del 94 y de trasladarle el dominio sobre los recursos naturales a las provincias. Eso ha generado que los gobiernos provinciales se desentienden de lo nacional y al mismo tiempo se van conformando crecientemente fuerzas provinciales hegemónicas, que son las que terminan conduciendo los estados provinciales. A comienzos de este tiempo, de estos últimos 20 años, en el 2003, entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, tenían 20 de las 24 provincias, tenía 14 el justicialismo y tenía 6 el radicalismo. Hoy el justicialismo solo gobierna
6 provincias, tenía 14, bajó a 6. Sí. Hay 8 provincias menos que gobierna, y los radicales tienen 5, o sea, tienen una menos, o sea que entre los dos tienen apenas 11. Hay 10 provincias en manos de gobiernos que son de partidos provinciales. Por lo tanto, ¿cómo se van a alinear los legisladores vinculados a esos gobiernos provinciales? Es otra incógnita respecto al tipo de alineamiento parlamentario que Milei pueda tratar de conseguir. Lo que sí creo que desde la construcción política, desde la dinámica social, desde las organizaciones populares, hay que tratar de apretar a la institucionalidad para que no hunda el panquequismo y terminen saltando todos de un lado para el otro y terminemos con un Milei que termina teniendo mayoría en la Cámara de Diputados cuando en realidad no la tiene, porque la verdad es que ni la ley marco de reforma del Estado, ni la ley de emergencia, ni el presupuesto se pueden aprobar sin aval parlamentario. Milei no podría llevar adelante un ajuste de la magnitud que está diciendo, ni podría privatizar las cosas que dice que quiere privatizar, si en realidad el sistema institucional votado en la primera vuelta se cumpliera. Claro. Sí, necesita una mayoría contundente para poder llevar adelante las transformaciones que quiere llevar adelante. Ahora, esta fragmentación que estás describiendo en el Parlamento, digamos, funciona a favor de esto. Claro. Por ahora, ¿no? Veremos en cómo se realidad va. lo que funciona a favor no es la fragmentación, sino la implosión de las coaliciones mayoritarias en el contexto de su derrota. Claro. Eso es lo que juega a favor. Ahora, pero bueno, ahí todos tenemos que intervenir. Yo aspiro a que podamos en ese proceso discutir la configuración de una fuerza política con un mejor nivel de definición que nos permita que la resistencia a las políticas de Milei comiencen a tener una expresión política más interesante que lo que implicó llegar a, digamos, haber tenido la experiencia frustrante del Frente de Todos y que Unión por la Patria haya tenido que tener como candidato a una fuerza y a un hombre que eran el actor al interior del Frente de Todos, Massa y el Frente Renovador, con mejor articulación con el bloque de poder. La verdad que no era una buena expresión, no venía bien el tema de discutir contra los ajustes mientras se ajustaba, confrontar con el fondo mientras se hacía el acuerdo con el fondo, discutir con la derecha cuando la derecha estaba con nosotros. Digo, la verdad es que el nivel de contradicción en la que se terminó dando la discusión, amén del contexto de 140% de inflación y aumento de la pobreza, la verdad que fue, dentro de todo, el porcentaje de votos sacados fue una hazaña. A mí me sorprendió más el porcentaje de votos que se sacó que la derrota. Claro. Sí, hoy hablábamos justamente de eso también, de haber sacado el 44, ¿fue? Así es. Fue toda una hazaña con esta situación que acabas de describirnos. Sí, y una hazaña que además revela que lo que había enfrente también era un desastre. Claro. O sea, yo creo que si en realidad lo que hubiese habido enfrente hubiera sido una propuesta en serio, esto hubiera arrasado. Yo creo que como no lo había, como era un desastre, Juntos por el Cambio, como era un desastre el propio Milei, bueno, el hartazgo produjo lo que produjo, pero mucho más no podía producir. Ahora, dale. No, que hay una pregunta de un oyente Dale, que te pregunta, dice, ¿por qué pensás que la izquierda no tuvo más votos? ¿Es que el sujeto político vulnerado, feminismos, pueblos originarios y trabajadores no se sintieron identificados? ¿Por qué la izquierda no tuvo más votos y el resto no lo escuché bien? Sí, que el sujeto político vulnerado, los feminismos, los pueblos originarios y los trabajadores no se sintieron identificados. Mirá, yo creo que no se sintieron identificados por sus propias representaciones y no se sintieron identificados tampoco por quien gobernaba, y la izquierda no apareció como alternativa. O sea, la gente cuando define en función de cosas que le parezcan que pueden de alguna manera transformar. Que realmente cambian el tablero, digamos. Lo que hace es
votar lo que tiene posibilidad. Lamentablemente, por eso dije también que, o sea, las PASO mostraron ya que ni la izquierda, ni los sectores críticos al interior del Frente de Todos habíamos logrado ser expresión de un caldo de cultivo y de bronca acumulada y de desilusión que existía en los sectores más castigados. Claro. Y esto, bueno, eso fue lo que no supimos hacer. Entre otras cosas, probablemente una de las tantas cosas es que éramos dos sectores, un polo crítico al interior y la izquierda por otro lado, que jamás se puede pensar en una perspectiva de articulación común. Y para quienes estábamos adentro, el silencio frente a lo que era necesario criticar en el marco de lo que fue el derrape del gobierno nacional, no nos sirvió. El tema de decir no digo porque en realidad si no le hago el juego a la derecha, no sirvió. A la gente no le sirve que no se discuta cuando el rumbo no es el correcto. Le sirve que se diga lo que se tiene que decir y que se cambie lo que se tiene que cambiar. Acá, cuando se produce en el 2021, el Frente de Todos pierde 4.900.000 votos. Sí. Y a pesar de que perdió 4.900.000 votos por la remarcación de precios y el acuerdo y el intento de acuerdo con el fondo durante el 2021, a pesar de la señal potente de la gente, en lugar de eso se hace el acuerdo y se profundiza el rumbo. Sí. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué no pudo la izquierda? Y yo creo que la izquierda tiene un problema de construcción de mayorías que es histórico, que tiene dificultades en ese sentido, que no interpela. Creo que hay un discurso también viejo, digamos. Ese sujeto político que hay que expresar es un sujeto muy diverso, que no se resuelve diciendo la salida es por izquierda, que no le dice nada a nadie. Sí. Decir como se dice, la salida es por izquierda, no resume nada, porque casualmente desde 1989 que se cayó el muro de Berlín, la crisis de lo que es la experiencia de la izquierda mundial es enorme. Ese relato, en términos de eficacia política, está muerto. Eso no quiere decir que las banderas, el cuestionamiento al régimen del capital, a la injusticia, o los valores, o los principios no puedan seguir siendo recuperados, pero que hay que pensar otras cosas. Digo, hoy no alcanza de seguir sosteniendo el tema de el sujeto solamente de los trabajadores, como tampoco solo desde las mujeres, como tampoco solo desde los pueblos originarios. Claro. Todo eso, ¿cómo se junta? Claro. Bueno, eso es todo lo que nos espera hacia adelante, me parece, en los tiempos que vienen. Hoy hablamos mucho desde el principio del programa, de escuchar, de reflexionar, de autocriticarnos, de pensarnos, de juntarnos, reorganizarnos. Y de resistir también, sí, porque resistir. Va a haber que hacerlo en simultáneo. Y resistir, también. Y pensar que es resistir también. En simultáneo, sí. Y de resistir con inteligencia, no regalándose, tratando de defender que se cumpla la institucionalidad votada y tratando de garantizar la máxima masividad en las estrategias de confrontación que se lleven adelante. No hay que regalarse en este contexto. Porque aparte también es un escenario que presenta peligros, porque los sectores que rodean a este personaje son bastante complicados, porque ha habido espacio como para que un expresidente se le ocurra plantear que puede haber jóvenes que tienen agua caliente sobre las manifestaciones, o grupos de choque. Digo, la verdad que el nivel de barbaridades que se están escuchando no son menores. Así que creo que me parece que acá se requiere de una estrategia seria para discutir con esto que vamos a tener que enfrentar. Sí, con cuidado también. El cuidado va a tener que ser uno de los aspectos a considerar, ¿no? Así es.
Claudio, te agradecemos, gracias. sí, te agradecemos mucho. Tu palabra también nos enriquece y esperamos tenerte ya el año que viene, porque el próximo programa ya es el último, así que te agradecemos mucho tu palabra acá en Alta Praxis. No, al contrario, gracias a ustedes por convocarme. Abrazo grande. Chao, muchas gracias. Bueno, antes de irnos leo un par de mensajitos más. Dale. Ruth dice, altos entrevistados, grande la producción y grande los conductores y bravo compañeros. Y leo este último porque Tatiana dice, mención especial a la producción de Alta Praxis, alto laburo, Mica, Paula, Nahue y Laura, aguanten mis compas de Alta Praxis. Y como no los nombramos hoy porque no sé dónde teníamos la cabeza, entonces aprovecho para nombrar a la gente que está del otro lado de la pecera. Sí, muchísimas gracias porque obviamente ellos hacen todo un laburo en la semana que es importantísimo. Así que bueno, nos vamos. Nos vemos en 2 semanas. Esperen, antes tenemos que decir que el sábado 7. El sábado 9. El sábado 9 a las 19. Sí, señor. Vamos a estar con la señora Rosa Nasif en la escuela primera escuela privada de psicología social en la calle 24 de noviembre 997 acá en Capital Federal. Después vamos a hacer un brindis de fin de año, así que la charla es desafíos y perspectivas sobre el momento social y político actual de la Argentina. Están todos y todos invitados. Exacto. Y su impacto subjetivo. Acá nos aclara Nahuel que es también, claro, por supuesto que vamos a hablar también sobre el impacto subjetivo que esta situación así que los esperamos el 9 y en 2 viernes, último programa del año, también nos escuchan como siempre. Hasta la próxima.